Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Quisiera que leamos de los versículos 16 en adelante, por favor. Muy bien. Sí, fue que se desconectó aquí. Muy bien. Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar, Padre. Ahora, oh Dios, necesitamos tu intervención para que nuestros corazones, para que nuestras voluntades estén inclinadas a ti, buen Dios. Te ruego, Señor, que pues tú hagas la obra que ningún hombre puede hacer, la obra de convencer, la obra de transformar de raíz, de corazón al ser humano. Pedimos, Señor, que tú lo hagas con nosotros. Estamos aquí delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Contra tales cosas no hay ley, dice al final del fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Pablo escribe esta carta a diferentes iglesias que estaban en la región de Galacia, bien al norte de Turquía, al norte del pueblo de Judea, bien hacia el norte. Y les escribe para recordarles que los hijos de Dios ya no están bajo la esclavitud de la ley. La ley lo que hace es que señala donde hemos quebrantado, donde hemos ido en contra de Dios, que la ley nos culpa y nos condena. La ley antiguo testamentaria perdió vigencia ante la gracia de Dios en Cristo Jesús. De nuevo la ley confronta, culpa y condena. Pero Cristo vino para tomar nuestro lugar, vino para cargar con nuestra culpa y vino para salvarnos de la condenación. Las leyes tienden
a prescribir con el tiempo. Muchas leyes que nosotros podemos ver en diferentes países, yo traté de conseguir de este país, pero no lo conseguí, y por lo tanto, donde hay siempre información es sobre los Estados Unidos. Pero hay leyes que están vigentes, pero que realmente por uso común ya prescribieron, y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en la ciudad de Lexington, en Kentucky, existe una ley que prohíbe que se lleve un helado en el bolsillo. En la ciudad de Waterloo, en Nebraska, existe una ley donde los barberos están prohibidos de comer cebollas entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. En Massachusetts, es en contra de la ley comer peanuts, ¿cómo se llama? Maní en la iglesia, o usar tomates para cocinar almejas. En Kansas, una ley dice que no puedes comer culebras los domingos. En Los Ángeles, no puedes bañar a 2 bebés en la misma tina al mismo tiempo. En Sion, Illinois, es ilegal para cualquier persona que le dé cigarrillos prendidos a los perros, a los gatos y a cualquier otro animal doméstico. En Carmel, Nueva York, un hombre no puede salir usando una chaqueta y pantalones que no coordinen. En Gary, Indiana, las personas están prohibidas de asistir a un cine o cualquier otro teatro si es que van a usar transporte público en cualquier momento antes que pasen 4 horas después de haber comido ajo. O sea que después de haber comido ajo, en las siguientes 4 horas no pueden ir en transporte público. En Hartford, Connecticut, no se te permite cruzar una calle mientras estás caminando con tus manos. En Baltimore es ilegal llevar un león al cine. En West Virginia, en Virginia del Oeste, ningún miembro del clero se les permite decir chistes desde el púlpito. Lo que estoy leyendo es prácticamente un chiste, ¿verdad? En Nuevo México se prohíbe a las mujeres que aparezcan en público sin haberse afectado. En Nueva Jersey, una persona puede ser arrestada por sorber la sopa en público. Y así sucesivamente. En Oklahoma, por ejemplo, tú no puedes morder el hamburger de otra persona. A algunos les gusta esa ley. En Nebraska, por ejemplo, dice que los dueños de tabernas no pueden vender cerveza si no tienen una olla calentando sopa, o sea, con sopa caliente, etc.
hay muchas más aquí para divertirnos. Por ejemplo, en Baltimore dice que solamente se puede vender leche pura, no adulterada y sin haber pasado por ningún otro proceso. O sea que imagínense ustedes, hay mucha gente que debería ir presa hoy en día. Pues nosotros, hermanos, tenemos aquí un texto que nos informa que nosotros, cuando vivimos sumisos al Espíritu de Dios, ya no necesitamos la ley. Dice aquí, contra tales cosas no hay ley. No es necesaria la ley. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirven las leyes? Las leyes sirven para administrar el comportamiento de las personas. Por tanto, en esa misma dirección, la ley sirve para proteger la integridad de las personas y de su propiedad. Y por tanto, la ley sirve para definir qué hacer cuando alguien infringe una de ellas. O sea, qué tipo de castigo debe recibir. Justamente en Cristo Jesús nosotros no necesitamos la ley para regirnos, para regularnos. Ya no. Por eso, amados hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, la mayoría de las leyes del Antiguo Testamento han caducado por completo. Hay una ley en el Antiguo Testamento que realmente yo he tratado de buscar el porqué en sí y no he encontrado, pero una ley que dice que está prohibido cocinar el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? No tengo idea. Y no he encontrado ninguna explicación con sentido a ese versículo, pero existe. Sin embargo, era una ley y Dios sabe muy bien por qué la estableció en el Antiguo Testamento. Entonces, esas leyes en el Espíritu han prescrito. Tenemos ahora la presencia del Señor Jesucristo con nosotros. Tenemos a su Espíritu en nosotros. Ahora tenemos la mente de Cristo, tenemos los dones del Espíritu, tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos la palabra de Cristo y tenemos el resumen de la ley dada por Cristo, que es que debemos amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros miramos este pasaje, encontramos aquí en el capítulo 5 que comienza diciendo, sed pues. O sea, entonces, considerando estas cosas que hemos visto hasta el momento, entonces seamos imitadores de Dios como hijos amados. En Efesios capítulo 5, versículo 1, pero en Gálatas, entonces, cuando vamos a Gálatas capítulo 5, en versículo 16 en adelante dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Qué debemos hacer? Conducirnos en el Espíritu. Nuestro comportamiento debe estar sometido al Espíritu. ¿Cómo llevas a cabo tu vida el día a día? ¿Cómo te comportas tú en el trabajo? ¿Cómo te comportas en el colegio, en la universidad? ¿Cómo es tu vida en tu casa? ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Cómo es tu relación con tus hermanos, con tus hermanas? El Espíritu de Dios es quien debe regular eso.
Y si el Espíritu de Dios está viviendo en ti, entonces de ti debe salir amor. Debe salir una actitud completamente de trato incondicional para con los demás. Eso es el amor. El amor es la entrega incondicional. Es la entrega que siempre implica sacrificio y el sacrificio siempre implica pérdida. Pero es una pérdida humanamente hablando, pero ganancia en Cristo Jesús. Hay personas que lamentablemente no quieren perder para nada. Pero la Biblia nos dice amor. Si el Espíritu de Dios vive en ti, de ti debe salir amor y debe salir gozo. Y debe salir paz y debe salir paciencia. Debe salir benignidad, el trato correcto para con los demás. Debe salir bondad, el hacer cosas buenas, tangiblemente buenas para con los demás. Debe salir fe. Debe salir mansedumbre, cómo tú reaccionas positivamente, correctamente a situaciones negativas, principalmente cuando son provocadas por los demás. Y finalmente, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Si nosotros vivimos sometidos al Espíritu de Dios, no necesitamos la ley. Hoy en día, ¿por qué cada país necesita tener leyes? ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque los impíos no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto no saben vivir sumisos al Espíritu de Dios. ¿Y ustedes saben por qué? Porque también los creyentes todavía no hemos aprendido a vivir totalmente sometidos al Espíritu de Dios. Además que siempre tenemos a los nuevos creyentes que están creciendo, están siendo transformados de la vida, de la esclavitud a su pecado y siendo transformados hacia una mayor santidad en Cristo Jesús. Lamentablemente, muchos de los que somos ya viejos creyentes, por así decir, a menudo nos comportamos como nuevos creyentes. Y cosas que debieron haber estado ya en el pasado, nosotros encontramos que estamos cometiéndoles. Por ejemplo, versículo 19, las obras de la carne. El versículo 18 dice, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y entonces habla de las obras de la carne. Hay algo muy interesante cuando leemos Gálatas, que la ley y la carne están como interlazados. La carne necesita de leyes y la carne a veces hasta le gustan las leyes. Y entonces cuando la ley se activa, la carne le disgusta esa ley. Es una contradicción, parece, pero es así. Versículo 19, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio. El hombre adultera. En hecho, en mente, con las palabras. Fornicación. Inmundicia. Lo que es inmundo, inmundicia, lascivia, esta palabra lascivia es la misma palabra que en Judas, versículo 4, aparece como libertinaje y en otras partes de la Biblia también. Y estas cosas tienen implicaciones sexuales, pero también está ahí la idolatría. Hermanos, hoy en día el creyente no se inclina ante imágenes.
Pero el ídolo más grande que tiene el creyente es el yo. Yo. Y no me toquen aquí y no me toquen allá. Y si tocas eso, idolatría. Pero idolatramos también otras cosas. El materialismo, el pastor Yadín se refería a eso esta mañana también. Mis cosas, mi dinero, mi casa, mi carro, mi tiempo, mis vacaciones, mi. Y se nos ha olvidado que nosotros ya no somos nuestros porque fuimos comprados por sangre. Y la vida que yo vivo ahora en este mundo, la vida que tú vives ahora en este momento, la razón por la cual tú estás sentado, sentada en esa silla y dentro de un rato te vas a parar y mañana tú vas a salir a ciertas actividades ya de antemano definidas en la mayoría de los casos. La razón para que estás aquí no es para tú vivir tu vida. ¿Cuántos de ustedes vinieron a Cristo por intervención de otra persona? Déjeme ver su mano. Algunos vinieron a Cristo porque un rayo cayó del cielo. Todos nosotros vinimos a Cristo por la intervención de otras personas. Todos. ¿Ustedes saben qué estoy diciendo con esto? Que nuestra razón principal de estar aquí es para que Dios nos use para que otros sean salvos. No hay razón adicional, no es para que tú tengas dinero, ¿ok? Si tú tienes dinero, ¿tú sabes para qué es? ¿Cuál es la razón por la que Dios quiere que tú tengas dinero? Para tú apoyar la obra de rescatar impíos del infierno. Esa es la razón. Dios te ha dado buenos dones, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado esto y aquello. La razón por la cual tú tienes estas cosas es para tú poder ser instrumento de Él, para que otros vengan al conocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la razón. Durante 18 años yo estuve trabajando en el mundo secular. Y todo el tiempo yo estaba consciente de que eso no era mi trabajo. Todo el tiempo. Yo le decía a mi familia y pedí al Señor que me ayudara a mantener esto en mente siempre alerta. Lo que yo hacía en el mundo secular era sencillamente una forma de cómo que Dios utilizaba para proveer para mí y mi familia mientras yo entonces servía al Señor. Y muchos de ustedes hacen eso mismo. Ustedes tienen sus negocios, ustedes tienen sus trabajos, pero ustedes están dedicados al servicio del Señor. Pero claro que tienen que trabajar de 8 a 6, a veces de 8 a 10, a veces de 8 a 11, a veces ni siquiera se van a dormir a la casa. Hay momentos así. Pero es necesario mantenerse alerta de que esto es solamente un medio para que tú y yo podamos ser instrumentos de Dios para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Ustedes saben que si no es así, podemos agarrar la Biblia y tirarla. No la necesitamos. Es en serio, en todo esto. Miren, ¿por qué nosotros tenemos la palabra de Dios? ¿Ustedes saben por qué?
¿Es para que aprendamos a vivir mejor en este mundo? Amados hermanos, si Dios me hubiese salvado y al siguiente momento yo hubiese muerto, yo estaría viviendo en perfecta armonía con Dios. No necesito la Biblia en el cielo. ¿Ustedes entienden eso? La Biblia no está aquí para que nosotros aprendamos a vivir mejor simplemente. No, está aquí como testimonio de Dios para la salvación de las almas. Tú y yo somos responsables de tomar la palabra de Dios, aprenderla, vivirla y compartirla con los demás para salvación de sus almas. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros para hacer esa verdad efectiva. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Bueno, ya vimos, vamos por idolatría, hechicerías, enemistades. Qué pena que hay hijos de Dios con enemistades. No solamente es penoso, es vergonzoso. Y no solamente es vergonzoso, sino nos incrimina. Porque el Señor nos ha dicho que si el Espíritu de Dios está en ti, tú debes amar. Y amar significa, tú te vacías de ti para el bien del otro. Y el Señor nos dice que debemos amar al prójimo y debemos amar al enemigo. Yo no sé si usted tiene enemigos. Yo creo que no los tengo. Pero si alguien yo noto que yo le caigo mal, porque, óyeme, en algún momento uno le va a caer mal, como decimos aquí, a otra persona. Normalmente es porque las personas no nos conocen, en otros casos es porque sí nos conocen. Pero si yo le caigo mal a una persona, yo trato de ganarme a esa persona. Yo trato. Si no lo logro, pues bueno, no lo logré, pero trato. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, poniendo en práctica el resto del fruto del Espíritu Santo. Ahí dice que es con gozo, con paz. Puede ser que esa persona tenga algo contra mí, pero yo no tengo nada contra ella. En paz voy a estar con ella. Y no solamente eso, benignidad. Yo voy a darle un trato afable, aunque de allá para acá venga de otra manera. Haciendo cosas tangibles que sean de bondad, cosas buenas para él. Ayudar a la persona. Tratar de identificar qué necesita de ayuda, eso implica intención. Intencionalmente tú identificas qué necesita, entonces tú te programas para ayudarle. Si no acepta tu ayuda, eso es otra cosa, pero tú tratas. Y al mismo tiempo tú estás trabajando y acondicionando tu corazón a ser sumiso al Espíritu de Dios, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Enemistades, pleitos, celos. Celos no. Normalmente cuando hablamos de celos, la gente inmediatamente se refiere o piensa en cosas amorosas. No solamente en cosas amorosas, hermanos, hay celos entre creyentes. Oye, porque el pastor Yadín predica mejor que yo. Yo veo que cuando el pastor Yadín predica, la gente se está animada. Cuando yo predico, la gente se me duerme. Hay pastores que piensan de esa manera, predicadores que piensan así. Celos por pertenencias que tienen otros que uno no tiene. Y nosotros vemos eso tan a menudo aún dentro del pueblo de Dios. Envidian la ropa que tiene el otro, envidian las amistades que tiene el otro, envidian el color que tiene el otro. ¿Ustedes se han dado cuenta?
Los blancos van a la playa para ponerse negros y los negros se esconden en el sol. Y hay envidias de todo tipo. El carro, el trabajo, la posición. El que está en una empresa, que está en una posición un poco más abajo, siempre aspira a tener la posición más arriba. Y normalmente, ¿por qué es? Por el dinero y por el prestigio. Pero cuando a eso se le suma la responsabilidad y el aumento de horas que se requiere de trabajo y la presión, entonces ya se comienzan a quejar y comienzan a mirar más arriba porque el jefe no trabaja tanto como yo. Entonces quiere subir todavía más y con eso viene todavía más presión, mayor responsabilidad, mayor presión. Envidias, celos, dice aquí, iras, explosiones de ira, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, separación, gente que se separan los unos de los otros, se dividen, herejías, envidias, homicidios. ¿Cuántos asesinos hay aquí? ¿Usted es uno? Ok, tenemos uno, otro. Pero ven acá. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos aquí en esta iglesia? Cerremos y vámonos. Sí, hermanos, sí. El Señor Jesucristo que dijo en Mateo capítulo 5 y 6 en Sermón de Monte, que dijo que si nosotros si le decimos al otro fatuo, idiota, necio, si nosotros de una manera airada y con un corazón negro, por así decir, que tratamos al otro y lo odiamos, el Señor dice, eso es cometer asesinato. Pero no pensamos en eso, ¿verdad? A nosotros eso no nos suena tan grave. Pero el Señor Jesucristo interpretó la ley a los fariseos para decirle que eso sí era grave. Oísteis que os fue dicho, pero yo os digo, una sección importante, como por ejemplo la del adulterio. Oísteis que fue dicho, si uno es infiel, pues comete adulterio. Si tú sencillamente en tu cabeza, en tu mente, tú disfrutas, ¿okay? Ya tú cometiste adulterio. Eres culpable, igualito que el otro. Homicidios, borracheras, orgías, desenfrenos, en sentido general. Y después, como las listas de pecados nunca tienen fin, el Espíritu de Dios dice aquí, y cosas semejantes a todas estas. Entonces, amados hermanos, hay una corriente hoy en día que dice que la mundanalidad, la carnalidad, se trata de cosas como el egoísmo, la soberbia, la impaciencia, la irritabilidad. Eso es la mundanalidad. Bueno, lo que yo veo aquí en este pasaje es que es eso y es mucho más también. Y utilizan hoy en día esta línea llamada el movimiento de la gracia, ha hecho una desgracia de la gracia de Dios. Porque entonces han dicho que todo es permitido y muchos están realmente reaccionando en contra de formas legalistas o que ellos consideran legalistas como ellos fueron criados en el Evangelio. Sí, la gente me pregunta y a través de los años a mí mismo se me ha acusado de legalista, de esto y de aquello. Recuerdo, yo vivía en Moca todavía, un hermano que está aquí en el salón me llamó a Moca y dice, pastor, ¿por qué le acusan a usted de legalista?
Yo le dije por esto y esto y esto y esto y esto. Pastor, ¿pero eso es bíblico? Amén, hermano. Todavía me preguntan por qué yo no voy al cine. Desde el año 81 u 82 yo no voy al cine. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo me convertí, y mucho tiempo después que yo me convertí, el cine aquí y en los Estados Unidos no era un lugar para un creyente, tan sencillo como eso. Y ustedes son testimonio de eso, los que tienen más de 13 años de edad. Aquí las salas de cine fueron a la quiebra. Ustedes lo saben. ¿Por qué? O porque eran sitios muy buenos. Por eso fueron a la quiebra. No. Quebraron justamente porque eran sitios funestos en todo el sentido. Me han dicho que le han cambiado la cara al cine. Bueno, amén. Y aquí en la congregación probablemente más de la mitad de los hermanos van al cine. Yo no tengo problema con eso. Si ya no es un sitio donde tu ejemplo y tu presencia como hijo de Dios, lo que se hace ahí no es ofensivo al Espíritu de Dios, entonces tu conciencia delante de Él. ¿Me doy a entender? Pero a veces, ¿dónde dice la Biblia que no se puede ir al cine? En ningún sitio. En ningún sitio dice la Biblia que no se puede ir al cine. ¿Dónde dice la Biblia que no se puede fumar? En ningún sitio dice la Biblia que no se puede fumar. Pero hay muchas otras cosas que la Biblia dice que no se puede hacer. Que la Biblia no dice que no se puede hacer. Pero los principios están ahí. Entonces, hermanos, sí hay una conducta que es cristiana. Sí hay una conducta que no lo es. Y el Espíritu de Dios debe, y de hecho lo hace al que es sumiso, dirigirnos a todos y cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, y vamos a terminar aquí. El versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hace la ley? La ley me acusa, la ley me culpa y la ley me condena. ¿Qué hizo el Espíritu de vida? Me libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley le es imposible dar vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, lo que era imposible por la ley, Cristo lo hizo posible. Cristo condenó el pecado, Cristo se hizo pecado, y Cristo, así pues, el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Claro, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que ya tienen al Espíritu de Cristo en dentro, porque ya fueron justificados por Él. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La mente carnal, dice 7, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, pero los que viven según la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros,
Pablo dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y después pone una condicionante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, hermanos, contra tales cosas no hay ley. Nosotros no deberíamos tener leyes, nosotros no deberíamos tener reglas. De hecho que las reglas y las leyes son importantes, de nuevo, para gobernar y regular el comportamiento de la gente. Pero qué bueno fuera si las reglas estuvieran sencillamente plasmadas en un papel, pero olvidadas. Porque no haya necesidad de referirse a ellas para resolver problemas. Porque si el Espíritu está en ti y se hace evidente desde ti, entonces nosotros nos vamos a sacrificar los unos por los otros. Nosotros vamos a vivir en gozo a pesar de las situaciones. Nosotros vamos a tener paz el uno con el otro. Nosotros vamos a tratarnos bien y ser pacientes y soportarnos, recordando que cada uno de nosotros es tan culpable como el otro que está al lado, quizás de otras cosas, pero es culpable. Debemos ser pacientes, recordando que el otro pecó, el otro cayó, el otro hizo algo indebido, pues en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 dice, bueno, si un hermano tuyo es sorprendido en alguna falta, entonces aquellos que han crecido más, aquellos que son espirituales, pues mire, traten con él, pero miren con mansedumbre. Y después dice algo muy importante, y son aquellos que pueden mirarse introspectivamente y decir, óyeme, cuidado, porque tú también pudiste haber caído y puedes caer. Quizás no has caído en esto, pero ciertamente has caído en muchas otras cosas. Recordando eso, que estamos al mismo nivel, aquí no hay nadie más alto que el otro. Estamos en un mismo nivel y todos creciendo a la imagen de Cristo. Y hay algunos que tienen una lucha en un momento, que se hace pública esa lucha. Hay otros de nosotros que las tenemos escondidas todavía. Pero si somos sinceros y el Espíritu de Dios está trabajando en y a través de nosotros, vamos a decir, wow, Señor, qué bueno que tú has protegido tu reputación, tu nombre. Porque yo ciertamente tengo el terrible potencial de traer vergüenza al nombre de Cristo. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces la carne y la ley, bueno, la ley está para regular la carne. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Cristo, tú no necesitas la ley porque tienes a su Espíritu. Amados hermanos, para nosotros la ley debió haber prescrito. Pero ciertamente todos nosotros necesitamos reglas y necesitamos formas de proceder, porque no todo el mundo tiene las mismas costumbres ni las mismas enseñanzas. Y es bueno tener esas cosas, pero no hacer de ellas
una ley divina, sino ayudas, que sean ayudas para las interrelaciones. Los nuevos creyentes las necesitan. Hace como un mes y pico, un par de meses quizás, no sé si llega a eso, un nuevo creyente se convirtió aquí, vino un día invitado por una hermana, él y su esposa vinieron. Ese mismo día la palabra de Dios, el Espíritu de Dios trabajó en los corazones de ambos. Ambos se entregaron a Cristo Jesús, hicimos la invitación, ellos fueron a orar con unos hermanos y se entregaron al Señor y comenzaron a asistir, están siendo discipulados. Y hace como 2 meses, no sé si tanto, me dijo él: pastor, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Oye, qué bendición escuchar eso. Pero él necesita orientación. Yo le dije: el próximo paso es que te bautices. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Cómo se hace esto? Háblate con el pastor Yadín y con el hermano Frank. Y él, con su esposa, están tomando clases de bautismo. Pero él hizo una pregunta genuina, una pregunta que brotó, sinceramente: ¿cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso le orientamos. Amén. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de repasar tu palabra y saber que tu Espíritu vive en nosotros. Gracias por esa gracia. Y Señor, ayúdanos a vivir sometidos por completo a Él. Bendito Espíritu de Dios, te ruego en el nombre de Jesús que por favor no te canses de nosotros. Sigue insistiendo en nosotros, sigue tomando tú el control de nuestra vida, sigue tú dirigiendo y cambiando nuestro corazón, nuestra mente y afectando nuestras voluntades. Ayúdanos a ser más como Cristo Jesús es, para gloria del Padre. Amén. Dios le bendiga.